Saludos y bienvenidos a un episodio más de Boxeo Objetivo. Como ustedes estarán acostumbrados, en estos últimos episodios hemos estado evaluando boxeadores, hemos estado evaluando estrategias, hemos estado evaluando métodos para controlar la distancia, métodos para reducir la actividad. Hemos estado también trabajando con una fórmula para comparar la calidad de boxeadores de distintos países, que también se puede utilizar para comparar la calidad de los boxeadores de distintos gimnasios y así también evaluar la efectividad de los gimnasios como tal y cómo trabajan con sus peleadores. Pero algo con lo que no hemos trabajado es la efectividad que pudiera tener un entrenador como tal o un equipo de trabajo. Cabe señalar que estuvo combatiendo Jaime Munguía, y lo más interesante del caso de Jaime Munguía es que Jaime Munguía comienza a tener unas deficiencias que le pudieron costar una pelea frente a Dennis Hogan. ¿Qué sucede entonces? Que se integra a Erik Morales, que incluso Erik Morales estuvo trabajando para ese combate, pero él comienza a entrar en la etapa final de lo que es la preparación, según tengo entendido y según se reportaron en los medios. Ahora bien, lo más importante es que queremos comparar la efectividad o el efecto que ha tenido Erik Morales en Jaime Munguía. ¿Qué cambios hemos logrado ver? ¿Qué diferencias se han logrado percibir? Y no es una diferencia en cuanto a causa y efecto. Esto no quiere decir que todo se debe a Erik Morales. ¿Por qué? Porque también Jaime Munguía tiene un equipo de trabajo, debe tener, imagino que tiene un preparador físico, imagino que tiene un entrenador psicológico, imagino que también el efecto de estar entrenando en Tijuana, que es un lugar muy alto, de 2.800 metros de altura a nivel del mar, tengan también su efecto positivo. Así que estamos hablando cómo se relaciona estos cambios en base a la integración de Erik Morales como entrenador de Jaime Munguía. Entonces vamos a hacer diferentes tipos de análisis. Vamos a hacer un análisis técnico, vamos a hacer un análisis táctico, vamos a hacer un análisis de rendimiento y vamos a hacer también un análisis de efectividad. Así que vamos a hacer unas comparaciones, y esas comparaciones van a ser en base a Jaime Munguía cuando enfrentó a Liam Smith y Jaime Munguía cuando enfrentó a Gabriel Rosado. Así que tenemos dos comparaciones. ¿Por qué no usamos otro ejemplo como sería el de Dennis Hogan, que ya mencioné? Debemos recordar que Dennis Hogan es un boxeador que se desplaza mucho, busca la forma de evitar la acción mientras él va colocando sus golpes, así que ese no fue el estilo que presentó Gabriel Rosado. En cambio, tenemos a un Liam Smith que de alguna forma puso presión, fue hacia adelante, buscó intercambiar golpes y prácticamente eso se asemeja más a la estrategia que utilizó Rosado cuando enfrentó a Jaime Munguía. Así que por eso es que se elige a Liam Smith como el estándar para hacer la comparación en cuanto al antes y después de Erik Morales. También es un análisis más certero porque cuando Erik Morales entra al campo de entrenamiento de Jaime Munguía fue durante el combate de Dennis Hogan. No necesariamente fue basado en el campamento completo, pero sí a mediados o a finales, según se reporta en los medios. No sabemos si estaba desde el comienzo. Ahora bien, vamos a comenzar con un análisis de la técnica. Yo les preparo una tabla que la voy a estar viendo ahora mismo. Me voy a dejar guiar por la misma, pero es bien importante lo que es el stance, o lo que se le dice como la parada. Eso es la forma en la que se manejan los pies de un boxeador cuando va a enfrentar a otro, ¿ok? Cuando Jaime Munguía enfrenta a Liam Smith, hay que recordar que no tenía una forma de pararse en base al apoyo de sus pies. Muchas veces sus pies se encontraban planos, muchas veces sus pies no se encontraban a la par con sus hombros. Y eso es una deficiencia técnica que es considerable y te afecta a muchos factores como serían poder, velocidad, balance, y te evita también que puedas hacer combinaciones, patrones tácticos avanzados. ¿Qué sucede? Cuando vemos a Jaime Munguía contra Gabriel Rosado, los pies se separan un poco más de los hombros, pero él hace una parada con el apoyo al metatarso. Vamos a imaginar que esto es un pie, ¿verdad? Si imaginamos que esto es un pie,
Esta zona de aquí, esta zona del pie, es lo que se le conoce como el metatarsio. Por eso si ven el combate, van a ver un Jaime Mujía que tiene los pies un poco más separados de los hombros, pero apoya todo su cuerpo con el metatarsio. Eso es un avance técnico, a diferencia de la comparación con su combate con Liam Smith, que sus pies estaban completamente planos, se encontraban dentro de lo que serían sus hombros. Ok, ahora bien. Otra diferencia sería la defensiva. En caso de Liam Smith, yo realmente no logré identificar un patrón defensivo que pudiera especificar. Quizás él se encontraba con las manos hacia el frente, pero eso prácticamente es una conducta general que hacen todos los boxeadores, incluso los que no saben boxear. Pero ¿qué sucede? Cuando está enfrentando a Gabriel Rosado, él utiliza la defensa del tronco. ¿Okay? Cuando hablamos de la defensa del tronco, nos estamos refiriendo a que el boxeador se balancea sobre su tronco, sobre su core, hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Qué está haciendo el boxeador en ese momento? El boxeador en ese momento se está manteniendo alejado de lo que sería una línea imaginaria para los golpes rectos. Así que de esa forma, el boxeador trabaja defensivamente, haciendo más difícil que su oponente lo golpee, ya sea con jabs, ya sea con rectos, e incluso cuando está realizando los ganchos puede permitirle que doble la rodilla de una forma más fácil porque ya se encuentra como en un tipo de momentum. Otra diferencia técnica es que cuando él combate contra Liam Smith, él tiene una ofensiva muy irresponsable. Cuando hablo de una ofensiva irresponsable, hago referencia a que él lanzaba el jab, pero abandonaba completamente su defensa. Lanzaba la recta y abandonaba completamente lo que sería su defensa. Así que eso permite que su oponente lograra contragolpearlo, pudiera recibir un golpe muy fuerte. Lo llegó a hacer en algunos momentos, pero Liam Smith no tuvo el power punch requerido para frenar a alguien como Jaime Mujía. Contra Gabriel Rosado fue un poco distinto porque la ofensiva no rompía la guardia. Él tiraba el jab y él mantenía la mano derecha cerca del mentón. Él lanzaba la recta y él flexionaba un poco para mantener los guantes cerca del mentón. Así que cuando vemos la forma en la que está atacando contra Gabriel Rosado, vemos que no hay un efecto donde se rompe la guardia. Eso es lo que pude ver en el aspecto técnico. Ahora, en el aspecto táctico también logramos ver unas cosas bastante interesantes. Jaime Mujía se conocía por un boxeador que intercambiaba golpes, iba hacia adelante, y mientras un boxeador lo golpeaba y no tenía mucho efecto, sus golpes sí lo tenían. Y eso también lo vimos con Liam Smith. Llegó un momento de la pelea donde él se abalanza sobre Liam Smith le ataca, no tiene el mismo efecto que tienen los golpes de Jaime Mujía, incluso él visita la lona. Pero ¿qué sucede en el caso de cuando enfrenta a Gabriel Rosado? En vez de intercambiar golpes, utiliza los recursos técnicos que mencionamos anteriormente, pero también usa la finta. Y uno podrá pensar, bueno, la finta es un aspecto ya bastante común, pero muchas veces no pensamos para qué funciona. Una de las cosas para la que funciona la finta es también que provoca a tu oponente a que realice un patrón táctico que después tú puedas interpretar, puedas reconocer. Entonces el uso de la finta podía provocar que Gabriel Rosado comenzara a hacer un patrón táctico que Jaime Mujía reconociera luego y no pudiera caer en ese tipo de juego. Pero ¿qué sucede? Muchas veces él usaba la finta y Gabriel Rosado se comportaba de una manera defensiva. Así que eso ya te está dando una información como peleador y te está diciendo, este boxeador cuando tú ataques se va a volver defensivo y no va a buscar el contragolpe. Y eso también ayuda. ¿Okay? Esas cosas no las hacía Jaime Mujía en el pasado, las está haciendo ahora. Patrones tácticos de 2 a 4 golpes era lo que nosotros vimos cuando él se enfrentó a Liam Smith. ¿Por qué? Porque perdía el balance. Mucho tiene que ver con la postura de la que estábamos hablando en los pies. Y esa fue lo más interesante que yo pude ver en Jaime Mujía. Fue eso. Fue como él, de pronto, en vez de dar combinaciones de 2 a 4 golpes, ya estaba dándolas de 4 a 8 golpes y eran patrones completamente sistemáticos. O sea, que eran patrones que se habían entrenado, se podían definir entre, ok, ahora se ataca el cuerpo y si tu oponente entonces, cuando atacas el cuerpo, baja los brazos, pues entonces deja el área del rostro izquierdo
vacío, que puedes atacar con una recta. Ese tipo de patrones tácticos se pudieron evidenciar y se pudieron reconocer. ¿Okay? Así que estamos viendo que eso fue algo que fue entrenado y no fue algo que salió improvisado en el ring. En el pasado, en la corta distancia, Jaime Mungía sí utilizaba un alto volumen de uppercuts. Pero la técnica no era la mejor, su balance no era el mejor, parecía algo más de improvisación. En este caso, cuando Mungía enfrenta a Rosado, lo que utiliza es su cuerpo como una barrera. Y no es necesariamente un shoulder roll, porque él lo que está haciendo en ese momento no es invitando a Rosado a que lo ataque, sino que al él virarse de esta forma, Rosado tiene menos oportunidad de colocar golpes limpios, golpes que sean legales y golpes que los jueces puedan validar. Así que tú le estás quitando prácticamente lo que sería la mira o lo que sería el target a Gabriel Rosado. Y cuando hacía eso conectaba el uppercut. Un uppercut mucho más limpio, un uppercut con mejor técnica. Ese es el análisis táctico, ¿ok? De la diferencia entre Jaime Mungía antes de Erik Morales y ahora en la actualidad con Erik Morales. Vamos a hacer un análisis de rendimiento. Aquí van a ver una gráfica de la cual los tengo acostumbrados. Y podemos observar la variación entre los golpes conectados en el combate frente a Gabriel Rosado, que lo vemos en azul, y los golpes conectados frente a Liam Smith, que lo van a ver en un tono más anaranjado, un tono naranja. Pueden ver que solamente en 3 asaltos Jaime Mungía conectó más golpes que frente a Liam Smith que frente a Gabriel Rosado. Entonces, en base a esas puntuaciones, nosotros podemos pensar también que es probable que su efectividad haya bajado por el alto volumen de golpes. O sea, que mientras más golpes yo lance, es más probable que falle más. O sea, el porcentaje de efectividad baje, porque no es lo mismo que yo lance 10 golpes, conecte 8, eso es una efectividad del 80%. Pero entonces, si yo lanzo 20 golpes, es probable que no conecte 16, sino que conecte 12, y entonces va perdiendo efectividad. Por eso hice también un análisis de efectividad, y es la tabla es una gráfica de columnas que le acabo de presentar. Y es que a pesar del alto volumen de golpes que lanzó Jaime Mungía, a pesar de eso, a pesar de que es más probable que la efectividad se reduzca a mayor cantidad de golpes, Jaime Mungía logró aumentar su efectividad en comparación con la efectividad que tenía frente a Liam Smith. Estamos hablando de una diferencia de 7%. O sea que Jaime Mungía está lanzando más golpes, está lanzando mejores golpes, está siendo más responsable en su defensa mientras lanza esos golpes, con mejor balance, con mejor poder, con mejor velocidad que lo hacía en el pasado, una vez Erik Morales entra a su equipo de trabajo. Repito, esto no es una causa y efecto de Erik Morales en el equipo de Jaime Mungía. ¿Por qué no es una causa y efecto? Porque no conocemos el tipo de trabajo que realiza el preparador físico, sí lo tiene, el entrenador psicológico, sí lo tiene, el que sea estratega en el equipo, sí lo tiene, y el efecto de la altura. Si está entrenando en Tijuana son 2.800 metros a nivel del mar, por encima del nivel del mar. Eso tiene un efecto también en el rendimiento, en cuánto aire tiene, cuánta energía tiene para llegar a los 12 asaltos. Eso se vio evidenciado también en la pelea, pero por esa razón es que no establecemos causa y efecto de Erik Morales en el equipo. Pero sí podemos identificar una correlación. El éxito de Jaime Mungía en la actualidad sí se correlaciona con la entrada de Erik Morales. Y mi gente, Erik Morales en el pasado fue uno de mis boxeadores favoritos. Y en la actualidad se acaba de convertir en uno de mis entrenadores favoritos. No por una opinión, sino basado en el análisis objetivo del caso. Muchas gracias.